Una mirada de mujer, el podcast de la Concejalía de Mujer, excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Elche, una mirada de mujer. Pues así es, eso es lo que empieza ahora, Elche, una mirada de mujer, el programa que, como siempre te decimos, es ni más ni menos que tu cita mensual con todas las iniciativas y proyectos que se desarrollan desde el excelentísimo Ayuntamiento de Elche en materia de sensibilización, información, asesoramiento y promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Nunca nos cansaremos de decirte esto y de darte la bienvenida al programa, así como tampoco nos cansaremos nunca de decirte que si quieres ayudarnos a que este espacio siga creciendo y si quieres disfrutar las veces que quieras de los contenidos que elaboramos para ti, no olvides meterte en todas nuestras plataformas de audio, en iVoox, Spotify, YouTube. Tenemos además en el apartado de la Concejalía de Mujer de Elche.es un listado con todos estos enlaces para que no te pierdas y para que no se te olvide pinchar en ninguno de ellos, porque solo así, de esta manera, podrás disfrutar de los temas tan interesantes que te traemos aquí en, como te digo, Elche, una mirada de mujer. Temas como el que hoy vamos a tratar, porque vamos a conocer de primera mano qué son los programas Priama y Regenerar. ¿Y por qué vamos a conocer esto? Bueno, pues porque tristemente la actualidad nos ha dejado pues muy malas noticias en cuanto a la violencia machista, así que creemos que es muy importante poner en valor la prevención y el tratamiento que se hacen de los diferentes casos a través de programas como estos. No lo haré yo solo, sino que estoy súper bien acompañado por mi compañera Marga, a la que pasamos a saludar ya con el saludo típico, porque como no sabemos cuándo nos van a escuchar, pues querida Marga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Sandro. Bueno, pues un mes más Aquí en estamos. este podcast. Ya no sé los que llevamos, ya no lo sé, pero muchos. Duodécimo. Duodécimo ya. Tela, ¿eh? Parece que fue Tela. ayer cuando empezamos, ¿eh? Tela. Es Bueno. el noveno de la temporada, pero llevamos ya 12. 12, casi nada. Se dice Bueno, pronto pues, esto. pues nada, pues como digo, un mes más en este podcast, Elche, una mirada de mujer. Y hoy tenemos dos invitados. Una de ellas, bueno, pues ya es una habitual Hombre. en nuestro programa. Por favor, no puede faltar Caridad Martínez de Dil de Mujer. Bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias. Y también tenemos a Andrés Alemán, psicólogo del SAIM, del Servicio de Atención Integral a la Mujer, y responsable de los programas Priama y Regenerar. Como has dicho, bueno, pues muy importante hablar de estos dos programas, bueno, después de que en este primer semestre del año ya son 26 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Así que, bueno, pues en un día como hoy es muy importante hablar de estos dos programas, Priama y Regenerar. Y bueno, pues aprovechando, bueno, pues esta cifra tan mala, bueno, pues es importante pues hablar de las cifras de ese servicio de atención integral a la mujer. Y para ello tenemos, bueno, pues a Caridad que nos cuente un poco, bueno, pues esas cifras en estos primeros 6 meses del año 2026. Cuéntanos. Bueno, pues como bien estabais diciendo, llegamos a julio con unas cifras de asesinatos de mujeres, una vez más, que yo creo que nos ponen a todos los pelos como escarpias. A esos 26 casos del primer semestre, tenemos 2 casos muy recientes también, que fueron el asesinato la semana pasada de San Vicente del Raspey de una mujer, de su hija, y herida otra de sus hijas, y ayer, que creo que está por confirmar, pero bueno, todo parece indicar que también van en la misma línea, el asesinato de otra mujer en Mijas también junto con su hija. Es decir, que tendríamos 28 mujeres asesinadas, más los hijas e hijos que también han sido víctimas de esos agresores, de esos asesinos, de esos asesinatos, como siempre decimos, son asesinatos cometidos por parejas o exparejas de esas mujeres, ¿vale? Entonces, el Servicio de Atención Integral a la Mujer, el SAIM, del que siempre hablamos, de la Concejalía de Mujer, a mí me gustaría daros los datos de este primer semestre que tenemos ya cerrado, del 2026, en el que las 2 trabajadoras sociales del servicio han tenido 835 atenciones a mujeres y las psicólogas 726 atenciones a mujeres, lo que da una media muy elevada al cabo de esos 6 meses, evidentemente. Además, durante esos 6 meses hemos tenido 59 solicitudes de nuevos ATEMPROS, que son los dispositivos de seguridad que llevan las mujeres usuarias de SAIM que así lo necesitan. Con esos 59
tenemos a 31 de mayo confirmados como que están activos 184, porque siempre son cifras que bailan, Ujú. porque unos se dan de baja, otros se dan de alta, ¿no? Vale. A 31 de mayo teníamos 184 atempros activas y en junio se solicitaron 12 altas. Ha sido el mes Madre mía. con más solicitudes. Ajá. Si a 184 le sumamos 12, si no hubiera habido ninguna baja, estamos hablando ya de 196 mujeres que tienen que tener el dispositivo de emergencia para poder atenderlas. Gracias a Dios, esos dispositivos están funcionando muy bien y creo que tenemos que felicitarnos de que cada vez también se pidan más, porque eso también redunda en la seguridad de las mujeres. Claro. Por otro lado, en SAIM también las psicólogas están haciendo unos grupos terapéuticos muy importantes también para poder recuperar la parte afectiva, sobre todo de esas mujeres que son maltratadas, que les cuesta mucho incluso poder formar parte del tejido laboral, Ujú. porque muchas veces no se encuentran preparadas. Hacemos también cursos de reinserción laboral y yo quiero desde aquí felicitar la labor que se está haciendo. Y hoy, precisamente, venimos a hablar de los programas Priama y Regenerar y nos acompaña Andrés, que ahora lo vais a presentar vosotros estupendamente. Y lo primero que quiero hacer también es felicitarlo a él. Ahora él nos va a explicar en qué consisten estos dos programas. Tengo que decir que es mi único chico en la Concejalía de Mujer, mi único compañero, pero es que lo que él trata y con quién trata Ajá. es fundamental que tenga un perfil muy específico, porque él trata con los maltratadores. Todo lo que os he dicho hasta ahora son las víctimas de malos tratos. Él trata con los maltratadores. Sí que es verdad que vamos a tener en cuenta que los hombres que acuden a estos programas son los que han cometido y están condenados por delitos leves o menos graves. O Sí. sea, no vayamos a pensar que ninguno de estos programas sustituye las penas graves, porque no es así. Solamente en el caso de que sean penas de prisión suspendidas, sí que se les pone en el juzgado la condición de que cumplan estos programas, el programa Priama, Ujú. y en el momento que no lo cumplen y que no asisten, se le da parte al juez y el juez normalmente los meten en prisión. ¿Qué pasa? Que sin estos programas nos encontraríamos, como ha sido el caso hasta 2024 que los pusimos en marcha, Ujú. en que muchos hombres con penas suspendidas de entrada en prisión, porque eran menos de 2 años de prisión, pues no acudían a nada, no hacían absolutamente nada. Y eso es un mensaje que no podemos permitir. No habían medidas alternativas. No había nada, no había nada para ellos. Entonces, desde el verano de 2024 que lo tenemos en marcha, yo creo que estamos funcionando bien. Desde el servicio de penas de Foncalén están contentos, cada vez nos mandan a más gente y es muy importante en el plano, sobre todo de la prevención, que podamos seguir teniendo estos programas. Y ya os Bueno, dejo. Pues después de esta magnífica introducción. Que no se puede explicar mejor. De verdad que, queridos oyentes, estábamos no antes podemos diciendo... ir los dos y se ya queda está, ella. ya está, ya está. Podemos dejar a Andrés y podemos dejar a Caridad, Y entre ellos, que esto es maravilloso. Nos habéis puesto en contexto para saber el por qué precisamente hay que poner en valor y hay que hablar de este tipo de programas. Ojalá no tuviésemos el problema que tenemos y no tuviésemos que estar intentando siempre pero ya que lo tenemos, solucionarlo, pero ya pues que lo tenemos estas herramientas. está muy bien que desde el ayuntamiento se pongan a disposición de las personas que lo necesiten este tipo de recursos. Vamos a aprovechar y vamos a recordar, ya que antes también nos han facilitado nuestros entrevistados las vías de contacto para que todo aquel que quiera pueda contactar, valga la redundancia, y vamos a decir, bueno, pues que si alguien quiere recurrir al SAIM, al Servicio de Atención Integral a la Mujer, puede llamar al 96 665
965 81 76. Y luego también, bueno, pues tenemos Casa de la Dona. Nosotros damos la enhorabuena de verdad también a todos los profesionales que han venido, tanto del SAIM como de Casa de la Dona, que han pasado a lo largo de esta temporada por el programa, porque menudo trabajazo hacen, ¿eh? Y hoy, bueno, pues seguiremos conociendo este trabajo con Andrés. Y no me enrollo más, que si queréis contactar con Casa de la Dona, pues también tiene su propio teléfono, 965 441 175. Y ya después de este rollo, vamos ya, de este rollo nuestro. Vamos a lo importante. De este rollo mío, que Vamos a yo lo reconozco importante. que, porque lo que nos ha dicho Cari, la verdad es que ha sido muy interesante. Ha sido triste porque los datos, la Sí. verdad es que son sobrecogedores. Estábamos hablando antes y ya pasamos a hablar con Andrés, pero este dato, la verdad es que yo creo que hay que comentarlo, de cómo fluctúa esa curva, ¿no? Que es verdad que en general, mirando lo que es el panorama, mirando en vez de centrarnos en el árbol, mirando el bosque entero, bueno, se ha ido reduciendo un poquito, pero que va por épocas. Y ahora mismo tenemos una época que, aunque a nivel global no sea de las más altas, está siendo una época Muy dura. muy dura. Sí, esa es la palabra, tú lo has dicho. Yo Sí. es que, además, a veces a mí, personalmente, a veces me da la sensación de que hay también, no sé cómo calificarlo, pero la época en que hay asesinatos de mujeres con sus hijas, por ejemplo, como es el caso de estas 2 semanas, siempre viene algún imitador que no tiene otra cosa que hacer que volver a hacer lo mismo Claro. que ha hecho el asesino previamente, el otro asesino previamente. Me da la sensación, bueno, me da la sensación, no, cada vez la gente está pues con necesidad de ir a psiquiatra más a menudo, Sí. por decirlo de alguna forma. Ahora, la salud mental está siendo un problema, ¿eh? La salud mental está siendo un problema y yo creo que es que no se valora en lo que vale una vida humana, por Dios. Mm. Es que de verdad, yo no sé cómo hay gente que le resulta tan fácil. O sea, es que eso no entra en cabeza humana de las personas normales y corrientes. No. No nos lo podemos ni plantear. Y la verdad que pero mira, yo cuando llega noviembre, que siempre hacemos el Día contra la Violencia Sí. sobre las mujeres, siempre lo decimos. Lo que no puede ser es que al final todas esas mujeres asesinadas con sus hijas, con sus hijos, todas esas familias destrozadas, los lemas que nosotros cogemos siempre para el 25 de noviembre inciden en eso, porque al final se quedan en números, no pueden ser números. Son nombres, son tragedias, son familias destrozadas, familias, pero hemos tenido aquí testimonios muy duros, como Sí. el de César. Sí. Sí. Y es que yo de verdad estoy convencida de que si no es entre todos, entre toda la sociedad, no va a haber manera de poder solucionar esto jamás. Así es. Así es. Bueno, Pues nos Vamos. metemos de lleno. Volvemos a Vamos presentar a conocer. Volvemos a presentar a Andrés. Andrés Muy bien. Alemán, psicólogo del SAIM y responsable, como decimos, de los programas Priama y Regenerar. Buenos días. Bienvenido. Y gracias por las palabras que me habéis dedicado. Agradecido, además. Merecidísimas, Andrés. Bueno, Bien. pues Andrés, cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente ese Vamos a programa Priama y cuál es el objetivo? Hombre, el programa Priama, como bien ha dicho Caridad, empezamos en 2024 a inicios y el primero nace en julio del 2024 como consecuencia de un programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas. Quiero resaltar una cosa. En Elche es el único ayuntamiento de la provincia en el que se hace este programa. No ha habido ningún ayuntamiento en toda la provincia de Alicante que haya tenido la valentía de tener un convenio con centros penitenciarios para hacerlo. Y creo que es importante porque se está atajando un problema que la sociedad lo tiene presente y eso no se puede negar desde todas las partes que tengas que tratarlo. Está claro que las víctimas hay que darle ese servicio incondicional, pero sin lugar a dudas también tenemos el otro lado, que no es agradable, pero que hay que tocarlo por si cuanto más partes toquemos, más soluciones podremos dar a todo este tema. ¿Vale? Nace el Priama, si no recuerdo mal, nace en el País Vasco y en Cataluña, pero
interno de centros penitenciarios. Lo que sucede es que luego se ha ido diversificando y es el contenido para concienciar y para intentar que estas personas pues cambien su comportamiento, cambien su conducta y su forma de percibir el mundo que ellos perciben. ¿Vale? Desde que estamos haciéndolo llevamos 4 priamas. La duración del priama son 11 meses. Ujú. Durante esos 11 meses, primero hay entrevistas personales. Hay entrevistas personales en las que pues intentamos conocer al individuo que va a integrar ese grupo. Hacemos un pequeño filtro, como le decía antes Sí, a Sandro, sí, sí. y decidimos si ese señor es apto o no para entrar en ese grupo. Los grupos son bastantes diversos. Suelen haber entre 17, 18 y 24 personas. No hay un perfil concreto. Vale. Eso es Justo una eso es lo cosa. que- Eso no, Estaban ya preparados para Ya, preguntar. perfil. Se nos ha adelantado. Estaban preparados. no, Estaba porque bien. se habla mucho. Está claro que los Claro. entornos Sí. con más conflictivos o con necesidades especiales, llamémosle, tienen más probabilidades por las circunstancias que viven. Mm. Pero allí he visto de todos los colores. Y lo que hablábamos antes, posiblemente ese sea más difícil, porque una persona que tiene un nivel académico y cultural bueno, Mm. que te adorna las cosas, que te dice las cosas de otra manera, no lo ves venir. Al de esos entornos Más problemáticos, más podríamos decir. problemáticos, Claro. ese señor es de Quinquilandia y va derecho. Lo tienen más claro. Va derecho. Entonces, en un inicio nos dedicamos al trato personal y luego ya hay un total de 33 sesiones que se tocan prácticamente absolutamente todos los temas. Gestión emocional, inteligencia emocional, pensamiento patriarcal, los micromachismos, bueno, empatía, asertividad, convivencia, celos, la violencia y la agresividad, los niños, cuando hay niños por medio, proyectos de futuro cuando ya hay una ruptura sana. Estos señores, pues, va a depender de su actitud el que el taller vaya o no vaya mejor. Claro. Entonces, lo primero que intentamos en las primeras sesiones es dejarle clarito en qué consiste esto Muy bien. y que si pueden sacar provecho o algo positivo de todo eso, mejor. No les va a valer de nada venir con una actitud negativa porque lo van a pasar a ellos mal. Por lo tanto, lo que queremos es que intenten sacar el provecho. No, yo por mi parte intento que sea pues más colaborativo el entorno, pero ya va a depender de cada integrante de los que está allí. La percepción en los que llevamos es que yo tengo una percepción positiva. De hecho, en los 2 años y medio que llevamos, antes lo comentaba que como reincidencia no ha habido, es muy pronto también, es cierto, porque esto no es de un año para otro. No, pero yo Claro. tengo, a ver, como yo me he movido en el ámbito de los juzgados y conozco también mucho los perfiles de estos maltratadores, el hecho ya de que asistan es un éxito, porque la mayoría no están por la Sí. labor. Luego, el que continúen realizando el programa completo, creo que eso es súper importante. Sí. Súper importante, porque te has encontrado también con gente, con señores condenados, con penados, que ni siquiera han ido a lo mejor a una sesión y ya no han vuelto. Y eso es así. Normalmente estas personas, volvemos a indicar que depende del entorno. Claro.
pero hay gente que ya no es la actitud, es que ni le da lo mismo. Claro. Exacto. Estamos hablando de un programa que es en sustitución de pena de prisión. Y Mm. prefieren ellos irse les a da prisión. igual. Prefieren ¿Y irse a en prisión. qué casos se puede aplicar? Porque como lo comentaba Caridad, que eran en casos leves. Pero claro, a lo mejor explicar en la calle un ciudadano que por qué en lugar de ir a prisión va a una terapia, ¿eso cómo se Vamos a explica? ver, el programa de intervención para agresores de violencia de género es una sentencia firme de un... Que te hagas para Al Es, micro. es una sentencia firme de un juez. Lo que nos envían de gestión de penas de Foncalén es la ejecutoria. Entonces, hay dos posibilidades. Que la sentencia no llega a esos 2 años que hablábamos para poder entrar en prisión y entonces el juez obliga a realizar este programa, si no, otra cosa habrá que hacer. O señores que ya están en prisión, que les queda menos de 1 año y medio Mm. Y los dejan y salir. con los la dejan condición. salir. A esos hay un filtro mucho más estricto. A condición de que... Sí, porque estos señores están dentro con una sentencia ya firme y si han tenido buena conducta, si han dado señal de que sí que están por la labor de... Que hay algo de arrepentimiento, Claro. porque Sí. muchos tampoco Entonces, consideran que se tengan que son arrepentir esas de dos nada. opciones. Ujú. Son esas dos opciones. De ahí parte la idea cuando empezamos en el 2024 con el contacto con Foncalén, en que ellos hacen allí muchos talleres y había otro taller que es el hermano pequeño, que es el regenerar. Ujú. El regenerar se pueden meter ahí los delitos menores, vamos a llamar, aunque delitos de violencia de género son Me- todos mayores. Sí, pero... ¿Vale? Pero te daban la posibilidad de un taller que dura 2 meses, 2 meses y medio, y entonces también poder meter a estas personas que no tienen esa sentencia tan alargada, pero que merece la pena intentar, que de hecho la acogida al regenerar fue muy buena, porque suelen haber menos exclusiones que en el Priama. Mm. Entonces, creo que están funcionando bien. Las últimas sesiones se hace la cartita esa de opinión, y independientemente de lo que piensen de mí, pero sí que... Yo le ponía un ejemplo antes a Sandro. Yo me he tropezado ya en más de una y más de 2 ocasiones gente en la calle De los que has de tenido, los que he han tenido pasado por allí, ahí. y han venido a decirme que han aprendido de lo que yo les dije. Pues eso es importante. Eso es maravilloso. Eso sí que me hace pensar que algo Se se está está haciendo bien. haciendo, algo se Hombre, está haciendo hombre. bien. Algo no mucho se está haciendo. Entonces, en ese caso, son 2 programas Ujú. específicos para violencia de género. Se tocan temas muy delicados. Yo creo que de los temas más delicados es el tema de la violencia física, sin lugar a dudas, Ujú. y el tema del pensamiento patriarcal, el micromachismo. Claro. Es que Ellos tienen tan interiorizado y ellas. eh, ellas. ciertos pensamientos. Yo recuerdo al inicio que le di a Caridad un listado de las frases famosas, y es que son todas las frases iguales. Hables con Bueno. quien hable. Sí. Hables con como un quien patrón, hable. Sí, ¿no? sí, 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 claro. sí, sí. Y eso es Mm. difícil. Claro, cuando una persona lleva 30, 40 años interiorizando un pensamiento, Claro. cambiar eso Es es difícil. es Hombre, romper complejo. esos esquemas es muy, muy, muy complicado. Y luego, bueno, además lo que estábamos diciendo, que es que la gente opone mucha resistencia. A nadie nos gusta reconocer que el de enfrente tiene razón. Mm. Eso es así. Entonces, si tú además tienes una serie de creencias muy arraigadas por tema social, cultural, el ambiente en el que te has criado, en fin, de Mm. X factores, pues luego cuesta mucho cambiar eso. Entonces, las principales resistencias que normalmente oponen, o los puntos así más polémicos a tratar, suelen ser los... Sin lugar a dudas, los referidos temas a de estos temas. pensamiento. Vale. Los pensamientos patriarcales Sí. y los micromachismos, ellos los tienen arraigados, no, lo siguiente, porque te dan la razón, pero... Sí, Claro. pero no. Pero a mí no me vas a convencer, ¿no? Eso que se suele decir. Sí. Además, frases hechas, que menos que llegar a casa y tener las lentejas en la mesa. O cosas que son tan evidentes que lo tienen ahí desde que eran pequeñitos que es complicado, es complicado.
Por eso uno de las funciones principales al Ujú. inicio, porque al inicio yo lo que intento es depurar Ajá. un poquito, es pues descubrir quiénes son los que más te pueden dar problemas. Claro. Entonces, sobre esas personas son sobre las que intento aclararle cómo tiene que ir esto. Y es sencillamente poniendo un poquito de voluntad Ujú. y teniendo una actitud distinta. Si eso se cumple, adelante. Si no, pues lo siento. Yo no soy juez, No. yo no soy, no Claro. quiero serlo. No, tu competencia aquí es otra. Y desde luego están teniendo una acogida por Ujú. parte de ellos. En general, siempre está la oveja negra. Sí, pero bueno, lo importante yo creo que Mm. también es que si no hay reincidencia, Sí, ya nos Sí. podemos dar por satisfechos. por Y supuesto. por eso lo que decía antes, es muy bueno que ya tengan una actitud para por lo menos intentarlo. Y eso ya demuestra que se va a lo mejor a poder cambiar su actitud y no va a reincidir. ¿Por qué? El perfil de la mayoría de los maltratadores habituales es que en cuanto salen de la cárcel, otra vez vuelven Otra a lo vez mismo. vuelven. Eso Ujú. los que van a la cárcel. Ya, claro. Los que tienen penas más leves, que a lo mejor, pues, vale, venga, es orden de alejamiento con una multa o con trabajos en beneficio de la comunidad, que también hay veces que se ponen. Ujú. Hay veces que es que no han pasado ni 24 horas y ya Y los ya está. tenemos quebrantando la orden de alejamiento. Con cualquier excusa, que cualquier excusa es buena. Sí. O sea, Sí, sí. Lo que se está intentando también desde gestión de penas es desviar todos estos que tienen trabajos en beneficio de la comunidad con poquitos días, Ajá. derivarlos A los programas. a estos programas. Muy Porque de bien. nada Claro. me vale 6 días barriendo. para nada. Sin embargo, si Eso vas no le va a 10 hacer nada. cambios. si vas 10 días a un regenerar. taller, por lo menos tienes la posibilidad de aprender algo. Exacto. Algo se les va a quedar. Claro. Mm. ¿Y cómo trabajas esto? O sea, quiero decir, ¿qué herramientas adquieren ellos para poder enfrentarse pues a Vamos a ver. estos nuevos horizontes que se les abren? Y no, A que no este recurran a la violencia. a cómo afrontar situaciones que a lo mejor antes como vía de escape utilizaban la violencia. ¿Cómo consigues que hagan Vamos el a ver, clic? el Priama los contenidos del Priama es un contenido cerrado que te los marca centros penitenciarios y el Ministerio Interior. Independientemente de eso, sí que hay una serie de actividades que Ujú. o bien en 3 sesiones o bien allí mismo cuando tenemos los talleres, pues procuramos hacer en forma grupal. ¿Vale? Por ejemplo, el otro día estuvimos viendo una película, la Ah, de sí. Te doy mis ojos, de Luis Tosar, Ujú. Sí. que además hay una especie de curso Priama o algo así entre medias, y utilizamos una de esas sesiones para ver la película y debatir un poquito pues en esas expresiones que salen en la Mm. peli y desde luego intervienen. Hay algún tonto, que siempre lo hay, que repite lo mismo, Tontos hay en todos los sitios. Todas Eso. partes. pero sí que sirve para que se involucren un poquito en participar y cooperar un poquito. Y eso yo creo que sin lugar a dudas a la hora de intentar cambiar sí que les llega más. Porque una cosa es que te suelten el rollo y ahí va. Y otra cosa es que ellos mismos intervienen, dan su opinión, le rectifican, no le rectifican, y eso se queda más grabado. Entonces, eso es una de las muchas cosas que se hace. Hay deberes. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay deberes. En el sentido de que yo antes lo explicaba cuando una persona tiene una falta de asistencia porque es ineludible por la razón que sea, la condición es que tiene que traer los deberes hechos. Si no, se le pone una falta de asistencia, igual que si no. Entonces hay una serie de condiciones que las hablamos al inicio del curso antes de empezar y que son
innegociables. Ujú. Bueno, empezando por las faltas de respeto, las asistencias, el tipo. A mí me da lo mismo que te quedes durmiendo, pero no molestes, Claro. no le faltes el respeto ni a los que están allí ni a nadie. Entonces, eso lo tienen claro desde un inicio y suelo ser bastante repetitivo y pesado en eso. Entonces, se les tiene que quedar claro, Muy bien. pero seguro, seguro. Y el que quiera estará bien y hacer caso y llevarlo bien, pues hará caso. Si no, pues lo siento. Somos tolerantes, pero hasta un punto. Claro, por supuesto. Hasta un punto. ¿Mm? ¿Y cómo se mide el progreso de una persona? Si de verdad, bueno, Vamos pues a hace ver. un cambio real o es palabrería. No, ¿O eso cómo lo medís antes vosotros? le estaba enseñando a Sandro las entrevistas que hacemos. Sí, bueno, Son- doy fe, son extensas. Son entrevistas muy extensas que tocas todas las parcelas. Mm. La familiar, la personal, el tema de la denuncia, el tema de la igualdad, el tema de las amistades, el tema de, bueno, el tema de drogas. Es Mm. muy, muy extensa. Entonces, cada X tiempo se hace una entrevista de seguimiento para ver quién era el que empezó ¿Quién Sí. es el que y termina? quién es Esa el que, evolución, ¿no? y quién es el que va avanzando por ese camino. En ese aspecto sí que se notan cambios significativos en la mayoría, porque o bien te regalan el oído o en su mayoría sí que detectas que hay temas que han calado. Ajá. Hay temas que han calado porque hay cosas que ellos mismos reconocen que nunca le habían dicho eso o nunca habían llegado a hablar de ese tema. Y simplemente eso quiere decir que por lo menos han escuchado. Algo. Tenemos Sí. que pensar Por que... lo menos han escuchado. Sí, es que ¿Mm? nos pensamos que todo el mundo, con esta era digital que tenemos, tiene acceso a todo, pero no todo el mundo busca los mismos contenidos, Por evidentemente. supuesto. Claro. Y luego lo que tú te encuentras también es que, como hemos dicho al principio, como ha dicho Andrés, aquí hay gente de todo el arco social, de todo el arco Mm. cultural, Mm. de todo el arco económico. Entonces, al final, por lo menos por mi experiencia en los juzgados, tú les tienes que hablar con el lenguaje que ellos entiendan. Mm. Eso es importantísimo. Y eso no es fácil. Entonces, si tú le hablas con el lenguaje que ellos entiendan, como decías tú, con la película, pones Mm. ejemplos prácticos, pones tal, el que está con un nivel cultural o educativo más alto te va a entender, pero el que está más abajo también. Mm. Y al final tienes que irte al lenguaje y a las formas, Sí, guardando respeto, por supuesto. el tipo de comunicación que ellos tengan Sí, es que a importante. ellos les llegue, porque Exacto. como no les llegue, tú le puedes contar lo que quieras. Totalmente. Entonces, yo creo que Andrés en eso está afinando mucho. Claro, tenemos que decir, previamente al programa, Andrés ha venido y nos ha estado mostrando toda la documentación que había preparado para hablar del tema pues con criterio, que yo creo que nos lo podría haber contado sin necesidad de todo lo que se ha preparado, porque de verdad que es admirable el cerebro de nuestro invitado. Madre mía, cómo recuerda las cosas y lo bien que lo Gracias. explica. Sí, entonces ya desde el principio, cuando lo conoces, ves que está implicado. Mm. Y eso es importantísimo precisamente por lo que decimos, porque cuando estos servicios se ponen en marcha, en este caso desde la colaboración por parte del ayuntamiento, con el SAIM, pero se ponen en marcha con implicación, con profesionalidad e intentando, pues eso, adecuar el vocabulario, perdón, el tipo de comunicación a la persona a la que nos queremos dirigir, intentando adecuar también las herramientas que se van a utilizar al tipo de persona con el que se van a utilizar, pues es cuando al final estos programas funcionan. Ujú. Y gracias a eso yo creo que, bueno, aunque por desgracia aún hay que seguir hablando del problema por lo menos los resultados, oye, pues van mejorando. Lo que estabais diciendo, ¿no? De la
la reincidencia. Reincidencia. Sí. Exacto, es muy importante, independientemente de que luego sabemos que los números venden y que parece que, claro, es que si no hay un resultado de 300.000 casos de éxito, esto no está siendo un éxito. Pues oye, sí. Ya solo con que se mantenga, no aumente y no haya reincidencia, por favor. Eso ya es un éxito. Es ya, vamos, se están cumpliendo los objetivos. Desde luego, a fecha de hoy, en estos 2 años y 3, Ujú. 4 meses, Ujú. los únicos que han repetido ha sido porque no finalizaron el taller, no Ajá. por una nueva Mira. sentencia, Acción ni- delictiva, sino o sea, que- no reincidencia, sino bien. porque el juez obliga a que terminen ese taller. Están siendo los jueces en ese sentido, afortunadamente, muy taxativos. Ajá. Porque es lo que estábamos hablando antes. Si te ponen unos trabajos en beneficio de la comunidad y te mandan a barrer un polideportivo, pues difícilmente eso va a calarte. Al contrario, seguramente te va a cabrear más y cuando termines los trabajos en beneficio de la comunidad y la orden de alejamiento, si no antes, casi seguro que va a haber otra vez algún problema. Entonces yo creo que esto, además, tenemos que decir que todos los penados son hombres del Partido Judicial de Elche, Sí, Ujú. sí. que eso también es importante, y que con que a mí, de verdad, con que no vuelvan a delinquir los que vienen a Ya los sería- programas, ya sería bastante. yo ya me doy por satisfecha. Claro que sí. Pues, Marga, la verdad es que estamos teniendo una visión muy clara de lo general a lo particular, de en qué consiste tanto el Priama como Regenerar, estos proyectos que, como hemos dicho, bueno, pues se realizan en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, que los ha impulsado. Y luego también me gustaría que, aprovechando que tenemos la parte más institucional, en este caso representada por Caridad, y luego la parte más técnica, en este caso representada por Andrés, que nos dijeseis cuáles son esos errores, esos mitos más frecuentes que os llegan a vuestros oídos al hablar de este tipo de programas. O sea, por ejemplo, decís, vamos a hacer este programa que sirve para esto. Esa falsa creencia que tiene la gente de, pues si esto no va a servir para nada, porque fíjate, porque tal. Vale. Aquí A se ver, puede que- hablar mucho de esto. Bueno. Esto es abrir, esto... Un melón. Un Esto es melón. abrir Claro, un melón, como se esto- Lo suele digo yo decir. primero. Yo voy a Sí. decir una cosa primero, ¿vale? ver. No por nada, sino porque yo espero que no se esté dando en estos programas que estás llevando tú a cabo. Pero yo me acuerdo que hace ya bastantes años, pero bastantes, en la audiencia provincial intentaron hacer algunos cursos de reeducación, si no recuerdo mal, por Vicente Magro y habían educadores sociales tal. Y creo que en algún otro sitio también. Y los tuvieron que dejar de hacer porque se retroalimentaban los maltratadores. Es Adiós. decir, sí. Guau. O sea, la parte del respeto que ha dicho Andrés es súper importante. Sí. Porque si no, de lo que te servían era de, no, pues yo estoy yendo, pues a ti la tuya, ¿qué te ha hecho? No lo que le he hecho yo, que ya eran condenados, ¿eh? Claro, No lo que te he hecho a ti yo. para que ¿Qué tú... te ha hecho a ti para que yo esté aquí? Guau. O sea, ¿qué te ha hecho a ti para que tú estés aquí? Pues a mí me ha denunciado por no sé cuántos. A mí me ha denunciado por no sé quintos. Entonces, eso es un peligro al final, porque es que se retroalimentan, pero es que además es eso en los cursos, porque yo se eso lo he creen visto. mayoría, además. Sí. Además, yo eso lo he visto en, Guau. en los juzgados cuando hemos ido a asistir a nuestros clientes, porque en el turno de oficio unas veces tienes al agresor, otras veces tienes a la víctima, Mm, ¿vale? mm. Pues a mí hay una cosa de que siempre lo decimos, pero luego al final es que no se puede hacer de otra forma. Todos los maltratadores van el lunes por la mañana, que están todos citados a la misma hora más o menos, y se encuentran ahí en los pasillos. Y es que como se pongan a hablar entre ellos estás perdido. O sea, ya te lo digo, porque es que Ya. acaban siendo de agresores a ser víctimas. Sí. Y Son los eso es perjudicados al final. Sí, ellos son los perjudicados. Entonces, eso es una cosa que es un peligrosa. tema que es cierto, ocurre si das lugar a ello. Claro. Claro. Sí, que- De ahí está la Como- importancia de hacer un buen enfoque del servicio Claro, para no claro, dar lugar claro. a según qué situaciones. Yo hablaba antes del tema de ese inicio de programa, Ujú. Ujú. es la parte importante del programa.
es la parte importante porque es donde te toca descubrir, Detectar cuál va a ser detectar el perfil. y dejar muy clarito a cada uno de ellos Mm. en qué consiste esto, lo que se permite, lo que no se permite y cuál es el objetivo final. Eso, si no cumple ese filtro, Mm. Es que te pasa lo que te digo, No. que al final está por eso ahí. el inicio es tan importante. Por eso el inicio es tan importante, es donde intento descubrir quién es el que merece, y nunca Seguir, mejor dicho, quién- ir exacto. o no ir. El que veo que, porque soy yo el que lo hago, no por otra cosa, Claro. el que veo que no va a cumplir con esa mínima exigencia, Ujú. ese no puede estar en mi taller, por No, lo no. menos en el mío. No, No, sé. no, es que se lo va a cargar. O sea, Claro. es que es así. De hecho, yo estoy constantemente en contacto con gestión de penas y gracias a Dios el apoyo que también estoy recibiendo ayer es total. Y me han dicho más clarito que el agua, Andrés, lo que tú digas, Es lo que este vamos a hacer. señor entra o no entra al Mm. taller. Y creo que es innegociable el que ese señor cumpla con las faltas de respeto, con la asistencia, con la actitud. Sí, Por sí, lo sí. menos asegurarnos Es que es de el que no mínimo, va a el mínimo. contagiar a nadie. Exacto, es que es el mínimo, porque es que los que son... Hay maltratadores que aunque estén condenados y estén en la cárcel, dentro de prisión Ujú. no reconocen que han hecho nada mal. Mm. Absolutamente. Y se engañan a sí mismos, pero es que engañan a todo su entorno. Y, Sí, se- sí, y son capaces de La estar... atmósfera, Sí, sí, la- son capaces. Yo recuerdo a algunos de los que yo personalmente he tratado y he tenido, que se han negado a reconocer que han hecho nada malo, y si les han condenado a 2 años o a 3 o a los que sea, los han cumplido íntegramente porque no han sido capaces ni siquiera de asistir a los talleres que hay dentro de prisión para poder mejorar la conducta, porque al fin y al cabo es de lo que se trata. Entonces, es que esos hombres evidentemente no van a corregir en nada sus actitudes. En nada. Totalmente. Y van a volver, casi seguro que cuando salgan de prisión volverán. van a volver a repetir los Sí. mismos patrones. Como cuando decíamos que la parte inicial es importante, para Ujú. haceros una idea, Sí. ahora en septiembre empezamos Ujú. otro Priama. Ajá. Yo llevo haciendo entrevistas desde hace ya 1 mes y pico. Por lo tanto, estamos hablando de que son 3 meses a nivel individual viendo quién es cada uno. O sea, no es que va al taller porque me lo manden Sí. de Foncalén o de donde lo manden. Es si pasa ese filtro, sí. Si no, Y si no, no. No. O sea, que sí que se hace una labor de ver quién es cada uno, si merece o no merece la pena que ese señor vaya a ese taller. Y entonces cuando estamos seguros es cuando le dejamos que vaya al taller. No es él el que decide ir al taller. Muy bien. Bueno, esto yo creo que además a mí me parece la forma perfecta para que se produzca una optimización de los recursos que tenemos. Es decir, no directamente enviar a gente por enviar, porque no es ni bueno para el recurso, que al final acaba consiguiendo el efecto contrario, ni para la propia persona, que a lo mejor puede llegar a ser hasta disruptiva para el resto del grupo. Además, tenemos en cuenta una cosa, estos señores son maestros en engañar, son Sí. maestros en teatro, son unos actores Y maravillosos. la labia que Son tiene. unos Buenísimos. actores y yo no sé, una persona normal, yo tengo un ejemplo, como decía antes, ahí para escribir un libro. Pues a ellos lo que les gusta, a Sandro y a Marga, Claro. y a los oyentes seguro que es que les expliques algún ejemplo práctico así. Eso que es como seguro mejor se entiende Es todo. como mejor se Tengo entiende. señores que las primeras 7 veces han fallado 6 y me han traído 9 justificantes. Del médico, del dentista. Todavía le han del sobrado no sé 3. qué. Yo no sé dónde consiguen eso
con tanta facilidad. Si a mí para conseguir un justificante de médico de cabecera tengo que ir 7 veces para ver Que te dé uno, para que te dé uno. Para que veas, para que Son veas. también profesionales Son en eso. Son maestros Fíjate. de la mentira y maestros del engaño. Por lo tanto, no vas a encontrar uno que diga yo he hecho esto, No. yo he sido culpable, yo... Aunque estén condenados, se les da ¿Y igual. cuál No. es la justificación más común de ellos cuando llegan al programa? La justificación siempre tiene la culpa el abogado. Siempre tiene la culpa que lo que pone en la denuncia es mentira Sí. y que precisamente si hubiera hecho eso no estaría donde está. Madre mía, o sea, hay como un Sí, esto de, no. de Ellos no aceptan responsabilidades que no tengan el abogado porque no le dijo... Claro. El abogado que le dijo que firmara que si no entraba en la cárcel. Eso es así, ¿eh? Eso lo doy fe, que es así. Doy fe. Y nunca le dijo ni que iba a estar en un registro de, De maltratadores, de agresores nunca le sexuales. dijeron. Nah. O sea, son maestros, lo saben Todo. a la perfección todo. Entonces estos señores tienen ahí un bloqueo Sí. en el que de aquí no pasa. Esto es lo que yo pienso y tú puedes decir lo que sea que rebota. Madre mía. Bueno, pues qué importante entonces es que se desarrollen este tipo de programas, precisamente porque uno de los objetivos, por no decir casi el principal, es que, bueno, que sean conscientes y que asuman la responsabilidad en este proceso un poco de reeducación, por así decirlo. Sí, perdón, Andrés. Es un tema, bueno, las facilidades que el ayuntamiento ha dado, sin lugar a dudas. Nos encontramos en un inicio en una problemática de la ubicación. Por Ajá. ejemplo, De la ubicación. no que al están en la final- Concejalía de Mujer, evidentemente, porque estas personas no pueden estar allí. Tienen que estar en otros entornos más seguros y donde no haya riesgo ni siquiera para Andrés. Ni de que- coincidencia. Claro. Claro. Porque pueden coincidir Con las propias con la otra víctimas. parte, ¿Y claro. dónde se hacen esos talleres o entrevistas? Gracias al ayuntamiento. Y gracias a cuando yo primer contacto fue con el comisario Villafranca, Ujú, por mediación de Caridad y de Marga, ujú. y aceptaron que se hiciera en el antiguo salón de actos, que ahora está allí ubicado Parques y Jardines. Ajá. Entonces, La policía local para que Sí. sea un entorno seguro Sí. y que estén pues un poco vigilados, vamos a ver. Muy Si es bien, que muy bien. No podemos este tipo de actuaciones no se pueden hacer en un sitio en que no sea seguro. ten en Claro. cuenta que es difícil. Ellos estaban acostumbrados siempre a hacerlo en un centro penitenciario, con lo cual allí el grado de intimidación y el grado de Claro. es mucho mayor, y era la primera vez porque es el único ayuntamiento que lo hace. Muy bien, Andrés. Hombre, Sí, ya pues, Hombre, Es ya que tú lo verdad, has es dicho verdad, antes, es verdad, Andrés, es verdad. Claro. El mérito hay que cierto. reconocerlo. Claro. Eso me lo recalcó muchas veces Maribel, la directora de gestión de penas. No hay ningún ayuntamiento en Alicante que lo hace. Por lo tanto, me dijo que iba a cambiar la situación, porque vamos a hacerlo fuera del centro penitenciario. Entonces, Claro. había que mirar eso con lupa. Y allí, desde luego, hay Es un que antes entorno... tenían, es que eso era también un problema y eso también a mí me lo trasladaron desde los juzgados, los propios magistrados, los propios jueces, que había mucho incumplimiento en el sentido de que los penados no iban a estos cursos porque tenían que desplazarse a Foncalén. Claro, claro. Y entonces era importante también que, entre comillas, ponérselo fácil, pero sobre todo obligarlos y que tuvieran la asistencia. Esa era otra de las excusas de Claro, claro, porque No me viene bien ir ahí. ir allí no puedo, no tengo coche, no me pueden llevar, no puedo tal. Entonces era imposible. Entonces ahora es que tienen menos excusas y ahora por eso también los jueces están siendo muchísimo más inflexibles. Muy bien. Esto es lo que hablábamos un poco, ¿no? De adaptar las herramientas y los recursos a las personas en cuestión, porque, oye, si no, pues es muy fácil tomarte esto como excusa. Aparte de que también en sí, supongo que que sería verdad, que también les costaría más Sí, sí, ir no, hasta sí, allí. O era sea, verdad. eso es así, pero que bueno, también es una Hasta excusa cierto muy, punto era verdad. Hasta cierto ¿Verdad? punto, exacto, hasta cierto punto. Muy bien. muy buena puntualización esta. O sea, aparte de razón tenían, Sí. pero ahora agarrarte a eso ya... Pero ahora ya no ojo. tienen Ahora esa ya no. excusa. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues sobra
sobra, iba a decir, vamos a defender este tipo de servicios y programas para todos aquellos que crean que no son válidos y que no, pero vamos, sobra hacerlo porque yo creo que el que haya escuchado el podcast se ha dado cuenta de que se están cumpliendo objetivos y de que estos programas, además de necesarios, están siendo muy exitosos. Pero aún así, sí que me gustaría saber un poco, incidir un poco en el tema del entorno. Estábamos hablando, ¿hasta qué punto es determinante el entorno? Andrés, en función de la gente con lo que tú has trabajado. Vamos a ver. Con la que tú has trabajado. Antes poníamos varios ejemplos. Un señor que vive en una zona marginal, que tú vas a verlo solamente 2 horas a la semana, y cuando sale de allí se va a su casa y resulta que el padre está en la cárcel, la madre está vendiendo droga, el hermano está igual que él. Entonces es complejo, es complejo. Sin lugar a dudas, aún así todo, si consigues que algo cambie en esa cabeza, El clic ese. Que sin lugar a dudas es bueno. Ujú. Te pongo un ejemplo de un señor de los Palmerales, Ujú. en el que tenía pendientes, si no recuerdo mal, 4 o 5 causas, que es lo normal allí, Sí. que es lo normal allí. Me agradece, porque lo veo, estoy allí en los Palmerales, cada vez que me Lo ve, ves. que se ha quitado de en medio 4 marrones y que ya no ha vuelto a hacer esto, que no sé qué. Fíjate, eso es lo que hablábamos antes de ese que te ve por la calle y te Y dice te que todavía me agradece. acuerdo lo que me comentaste de controlar la ira, de no sé qué. Pues eso me da la sensación de que ha escuchado. Ya no te voy a decir si repite, no repite, pero me da la sensación de que sí que ha ido con una actitud, podríamos llamar buena, Ujú. Ujú. hablando de las personas que hablamos. Te estoy hablando Muy en bien. este caso concreto de un señor que es luchador profesional, con 4 o 5 causas de violencia de género, Es que que tiene una familia que el que no está en la cárcel está pues vendiendo droga. sí. Y me ha dicho que desde hace un año no tiene causas. Pues Fíjate, es que ya es que eso ya es un éxito. Es que absolutamente, por eso incidía yo en el tema del entorno, porque muchas veces parece que se da por perdida ya, ¿no? Según qué perfil de gente, por el entorno en el que está, y sin embargo, bueno, programas como este demuestran que evidentemente no lo tienen fácil, porque No, están en no contacto. es muy complejo en una Claro. situación de esas. Exacto, pero se puede. Me gustaría Bueno, pensar que que sí. Claro, Me hombre, gustaría se intenta, pensar que por lo sí. menos por nuestra Sí, parte lo sí, 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 intentamos. sí. Y si consigues que él, entre otras cosas, como decía antes Caridad, le hablas con su mismo idioma, Eso es. le haces entender, porque el mensaje, la comunicación no es tan sencillo como parece. no. No. La comunicación no es ponerle palabras bonitas o es que te llegue el mensaje como tú quieres que le llegue a esa persona, no es como tú lo digas, es como él lo entienda. Exactamente. Ahí Entonces es donde- lo complicado. Y si tú consigues que esa persona entienda lo que quieres lanzarle, ya es un éxito. Porque entonces sí que hace ese clic. Claro. Y eso sí que es importante. Entonces esa persona sí que... De hecho, este señor... Yo voy con ejemplos. Muy Sí, bien. Este Muy señor bien. me ha es que, dicho... es que los ejemplos son lo Claro. suyo. Este señor me ha dicho que se va a dejar de la pelea profesional Fíjate. Mira. Ya no le llena. y que se va a dedicar a sus hijos. Guau. Entonces, los poquitos casos que van apareciendo de estos son los que me hace pensar, o quiero pensar, no sé si es que soy demasiado, Optimista. pero me hace pensar que algo les ha llegado. Claro. Algo les ha tenido que Bueno, llegar eso- para cambiar esa forma de verlo. Por Yo supuesto. creo que está siendo modesto, porque a mí me No, consta que las
cartas finales que ellos, Sí, que ellos las dan, cartas de opinión. las cartas, las opiniones que estas personas, que estos hombres reflejan al final de los cursos, la verdad es que tampoco creo que sea fácil para ellos poner según qué cosas encima de un papel, Seguro. porque implícitamente están reconociendo que efectivamente estaban haciendo algo que no estaba bien. Entonces yo creo que en ese sentido, eso para mí, de verdad, que me emociona pensar que no está todo perdido. Luego, evidentemente, tendremos casos que sea imposible, como dices tú, que ya en la primera entrevista digas, mira, vete para Foncalén, que te ingresen un tiempo, dejémonos de- Habla allí con quien quiera. que por lo menos allí, si estás ingresado en prisión una temporadica, no vas a dejar tranquilos. Porque es que, por decirlo en Sí, sí, sí. tono un poco de WhatsApp, pero Sí, es que de verdad... Ha habido gente que ellos mismos me han dicho que devolviera el expediente. Porque yo les decía clarito, si vienes aquí es para esto. para Muy comprometerte bien. en algo. Y ellos mismos, aún hablando con la madre de la persona, dicen, no, allí dentro está mejor. Pues nada. Bueno, oye. Sí, han habido casos, ¿eh? Han habido casos de esos. Pero lo que os decía, ha habido gente que prefiere, hay hombres que prefieren estar en prisión los años que sea, Antes antes que reconocer Fíjate. un poquito de que tienen que arrepentirse de lo que han hecho. Porque como ellos nunca han hecho nada. Pues no, Madre mía. pues es así. Pues Pues qué interesante, porque no, o sea, de verdad, yo no conocía estos dos programas. Y No. por supuesto no conocía que Elche era el único ayuntamiento de la provincia. Yo O sea, que tampoco. Estas cosas hay que contarlas más caridad. exacto. Sí, es verdad. Oye, es una cosa de la que ¿Verdad? nos tenemos que enorgullecer. Sí, sí. Y es verdad que al principio de cuando empezamos a realizar estos podcasts, sí que hablamos del SAIM, de los Sí, diferentes pero programas esto que no lo engloba y tal. conocíamos. Pero es verdad que nunca hemos llegado a concretar tanto en cuanto al conocimiento de servicios de este tipo, de proyectos que, bueno, que yo creo que son muy necesarios y que además, y lo más importante de todo, se está demostrando que funcionan. Con lo cual, enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo, tanto a nivel institucional como técnico, porque pues estas cosas hacen falta y, oye, ser un ayuntamiento pionero en este sentido. Esas cosas hay que decirlas. Vamos, fantástico. Y para eso está este podcast, para eso está. contarlo. Exactamente, eso es. Muchas Así gracias que, por lo que me toca. Igual, Por supuesto. tenéis que estar muy orgullosos. Igual que muy amablemente os habéis sometido a esta fantástica entrevista, ahora es vuestro turno. Si queréis añadir algo, si hay alguna cosita que se nos haya quedado fuera y que digáis, oye, yo no me puedo ir del podcast sin decir esto, porque aquí estos dos esperando y no me lo han preguntado. De verdad, con total confianza, es vuestro momento. Si queréis añadir cualquier cosa. Bueno, yo solo añadiría que, fíjate, creo que también se merecen estos hombres que acuden a estos programas. Evidentemente han hecho cosas mal, ¿vale? Pero por mi parte, si son capaces de asistir a un programa, son capaces de cambiar de mentalidad y eso nos sirve para poder rehabilitar esos perfiles, porque también es verdad que por el entorno en el que se crían muchas personas lo ven como algo interiorizado y para ellos no están haciendo nada mal, porque es lo habitual en su entorno. Todo lo que sea no volver a delinquir, yo de verdad estoy contenta con eso. En estos talleres se intenta centrarse en que no es una cuestión de que los padres, los abuelos tuvieran un pensamiento patriarcal, porque Exacto. vivíamos en otra época. Y no se trata de que soy así porque mi padre me ha enseñado esto. Se intenta personalizar en el sentido de que los que tienen que salir adelante y los que tienen que solucionar su vida son ellos. Entonces tienen la posibilidad y la capacidad de cambiar eso. Y eso es lo que se les intenta inculcar desde un inicio. Y desde un inicio, independientemente de que hayan aprendido
o hayan vivido las cosas de otra manera, se intenta de que no se autoengañen y que intenten solucionar y salvar su vida desde el prisma de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y eso sí que es importante y eso creo que es lo que más cala en ellos. El que puedan hacer las cosas de otra forma y no salgan, como ellos dicen, perjudicados. Exacto. O sea, eso sí que lo pueden cambiar. Y desde ese punto de vista sí que están habiendo cambios importantes. Qué bien, pues yo creo que esta fantástica reflexión es el broche perfecto para terminar este podcast y esta temporada de Elche, una mirada de mujer. Volveremos próximamente, en septiembre, por supuestísimo, pero bueno, pues agradecer muchísimo a nuestros 2 últimos invitados de la temporada. Que... Bueno, pero Caridad no es invitada, ya soy fija Caridad es aquí, una ya. más. Es Caridad es una verdad, más. es Y verdad. continua. Totalmente. Volveremos No. a tenerla a partir de septiembre. Es verdad. Mira, sin querer le he bajado yo el rango. No es invitada. No es invitada. Ella es parte del programa. O sea que... Sí. Bueno, he dicho lo de que he bajado el rango, no. No. Por favor, pobre invitado. Yo también. Ya lo has arreglado, Sandro. No, que- Nada de no, bajar no, rango. Se lo he cambiado. Eso sí, lo he eso sí. cambiado. Estaba escuchando. No, porque, Eso sí. no, Eso porque tengo que decir una cosa. Aquí, vamos, nuestros invitados tienen un rango Hombre. muy top. Porque Y todos quieren volver, ¿eh? Que eso también es muy eso, importante. eso me gusta. Que quieran volver Queremos. significa que mal del todo no los Están tratamos. invitados para volver cuando Bien. quieran. Pero de verdad, Muy bien. muchísimas gracias. Y bueno, pues, querida Marga, nosotros nos vemos también en Nosotros nos vemos septiembre. en septiembre. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacances ya. Oye, pues solo nos queda recordarle a nuestros queridos oyentes Claro que sí. que si quieren volver a escuchar este y el resto de podcasts que hemos hecho durante la temporada, pueden encontrarlos en nuestros canales de iVoox, Spotify y YouTube de Radio Joven Digital y de el apartado de la Concejalía de Mujer que está en la web del Ayuntamiento de Elche. Ahí además tienen toda la información de todos los servicios que se ofrecen desde la concejalía. Sí, bueno, y además también recordar correos. Recordar también, que eso también es muy importante. Sí. Recordamos el correo de la Concejalía de Mujer, serviciosmujer@elche.es. Recordamos, como todos los meses, también la ubicación de Casa de la Dona, en Avenida Jubalcoy número 37. Y recordamos esos teléfonos que decíamos al principio del podcast. Servicio de Atención Integral a la Mujer, el SAIM, 96 665 81 76 y también el teléfono de Casa de la Dona 96 544 11 75. Pues sobran las palabras. Ya solo desearos unas felices vacaciones, unas felices fiestas que las tenemos a la vuelta de la esquina Y que nos volvemos a ver en septiembre. Eso es. Adiós a Hasta todos. luego. Adiós, feliz Hasta verano. luego, gracias. Elche, una mirada de mujer. Elche, una mirada de mujer. El podcast de la Concejalía de Mujer. Excelentísimo Ayuntamiento de Elche.